otra cosa que se ha descubierto es que afiliados a Somos Perú, que es el partido de José Gerí, aunque ahora haya pedido licencia y todo, han obtenido contratos, por ejemplo, en diversos ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, sin ninguna experiencia previa, ¿no? Eh, un reportaje de un programa dominical, ¿no? Ha accedido a órdenes de servicio del Ministerio de la Mujer, ¿no? Donde muchas personas, sin contar con experiencia en el Estado, porque cuando uno quiere trabajar para el Estado, y se los comento porque yo he alguna vez postulado a un cargo en alguna institución del Estado, porque también buscan comunicadores, periodistas, el primer bloqueo que yo he tenido, razón por la que nunca he podido trabajar para el Estado, es que yo no tengo experiencia. Lo primero que te piden es experiencia en el sector público. En realidad no, en realidad tienes que basarte en lo que te están requiriendo. Entre ellos, por ejemplo, puede ser un registro nacional de proveedores, Claro. eventualmente un RUC, eventualmente algún tipo de estudio, o no. El problema no es ese, tanto que se ha hecho el destape en el Canal 4 el día de ayer, sino más bien es, oye, esa persona era idónea para tener lógicamente el cargo que se le está Ok. postulando. Claro. Y segundo análisis es, a pesar de que era idónea, no, si siguieron o no los procedimientos correspondientes, porque claro, veíamos ayer que hay casos en los cuales jóvenes nunca habían tenido un registro nacional de proveedores vigente al momento de que hicieron su postulación, y es imposible, jurídicamente hablando, de que alguien pueda prestar un servicio al Estado cuando no tenía lógicamente ese registro correspondiente, y ahí podríamos hablar no solamente de un ámbito de sanción administrativa, sino principalmente a un delito en concreto de corrupción de funcionarios públicos. ¿Y cuál es esta? En su modalidad de negociación incompatible, cual la pena lógicamente también es alta y tiene una inhabilitación con respecto a las personas que hayan postado involucrados, porque el funcionario público ahí manifiestamente se habría interesado en que las personas, lógicamente, que no son las idóneas y que no siguen o cumplen con los protocolos correspondientes para sus contrataciones, hayan ingresado a la función pública cuando no correspondía. Eso es lo que se tiene que investigar. Claro, a mí me llama la atención porque, y además, el gran problema, y es la verdad, donde parten los cuestionamientos es el hecho que son afiliados a Somos Perú. Claro, ese es un indicio a tomarse en cuenta, por supuesto que sí. Pero fuera de ello, ¿no? El cargo, supongamos que aquí leí ayer, un cargo administrativo no necesariamente tienes que tener algún tipo de experiencia, pero lo que sí tienes que tener, lógicamente, es la idoneidad para cumplir ese cargo. Y segundo, tienes A que eso tener a lo todos los que se requisitos refiere para cumplir. a lo que se refiere el doctor, para un poco explicarlo a la gente, o sea, la idoneidad es como todos los cargos públicos tienen cierta cantidad de requisitos, es decir, no sé, el hecho de no solamente ser bachiller, algunos exigen título universitario, o sea, no solamente haber terminado tu carrera, sino tener el título universitario. En otros te piden diplomados, maestrías, ¿no? Cierta cantidad de años trabajados o ejerciendo cargos similares, ¿verdad? Acá te voy a colocar ejemplos para que la ciudadanía pueda escuchar y pueda entenderlos. A ver, supongamos que yo voy a postular un cargo público, ¿no? Supongamos que mi estudio va a postular a una defensa, ¿ok? ¿Cuándo se ve? Cuando realmente hay un concurso, cuando hay una competencia, cuando hay libertad de opciones. Cuando lógicamente hay un cierto bagaje de requisitos que deben cumplir. Por ejemplo, estudios superiores, como tú decías, maestrías, doctorados, experiencia en el mercado, etcétera. Pero casualidades, y acá viene el direccionamiento que seguramente tendríamos que investigar si se ha cumplido en este caso o no, es cuando ya no solamente tienes esos requisitos, sino que por ejemplo tienes requisitos específicos, que sea un diplomado llevado a cabo hasta el año 2025 en tal ministerio con tal persona que lo pueda suscribir. Obviamente, y te das cuenta que eso ya tiene nombre propio, que ya no es una postulación simplemente con libre concurrencia de postores, sino que ya está direccionada para que alguien con nombre propio lo pueda ganar. Eso es lo que tiene que investigarse, si es que ha ocurrido acá o si más bien por el contrario, simplemente ha habido una postulación con las personas que en su momento tal vez no eran tal vez las más idóneas, pero que sí cumplieron con los requisitos correspondientes. Y ahí tendrá que discriminarse en dos partes, a quienes que son idóneos y a quienes que no lo son. Y si no son idóneos, si no han cumplido con los protocolos correspondientes, se tendrá que sancionar, por supuesto, por un delito de negociación incompatible, que es una modalidad de corrupción grave en nuestro país, que lógicamente está vinculada a contrataciones públicas, cuando el funcionario público se interesa indebidamente en la contratación de una persona para que lógicamente se le pueda beneficiar indebidamente. Lo que usted dice es muy cierto, doctor, porque muchas veces pasa que uno entra a ver este tipo de puestos en el Estado y falta, o sea, nada para que uno lea, ¿no? Por ejemplo, y se tiene que llamar Aarón, apellidar Emilio, ¿no? Y su segundo apellido tiene que ser Yectayo y que tenga, Tal cual. bueno, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, 32 años.
Tal cual. Yo cuando recién estaba teniendo la posibilidad de abrirme puertas en el mercado laboral en este ámbito del derecho, tenía mucha más experiencia que algunos otros abogados en el sentido de tener estudios internacionales, capacitaciones internacionales, no solamente tenerla en calidad de alumno, sino también en docencia, es decir, poder ejercerla como tal. Sin embargo, me da con la sorpresa que esas condiciones públicas finalmente los que optaban eran personas de 50 años en adelante que no tenían ningún tipo de maestría, no tenían ningún tipo de especialización, no tenían ningún tipo de capacitación, Claro, pero casualidad había algún tipo de vinculación entre lógicamente la persona que lo estaba convocando. Y ahí te das cuenta que ya no es una libre concurrencia, ya no es más bien una postulación pacífica y saludable para la competencia, sino más bien que está direccionada para intereses perversos de mi punto de vista. Y eso no estoy de acuerdo. Y acá tendrá que discriminarse si en el caso en concreto de Somos Perú ocurrió ello, o más bien el sentido contrario, porque habrán personas que sí cumplen con los requisitos y cumplen con la idoneidad, bueno, simplemente ellas no tendrían forma posible, lógicamente, las autoridades de poder investigarlas o sancionarlos. Es sencillo tener que llevar a cabo ese análisis. Doctor, y justamente esto es lo que le iba a preguntar. Finalmente, ¿quién tendría que asumir la responsabilidad o tendría que ser sancionado? ¿La ministra, el presidente Gerí, la persona a la que accede el cargo? Buena pregunta. Acá en realidad van a haber varias áreas, porque tú sabes que en las contrataciones públicas no solamente está la ministra correspondiente, la de la cartera, sino más bien el área de logística, el área de contrataciones, que tendrá, el área usuaria, evidentemente, y tendrá que ver en qué actos irregulares evidentemente no se han cumplido en la presente causa para ver el interés indebido. Y claro, muy probablemente el área usuaria será la que tendrá que tener algún tipo de grado de responsabilidad en contubernio seguramente con el área logística. ¿Por qué? Porque acá tendremos que ver si es que hubo un grado de requisitos y si es que esos requisitos al momento de la contratación se cumplieron o no. Y si no se cumplieron, se darán cuenta evidentemente de que ha habido no solamente una cuestión de mero incumplimiento, sino más bien lo que se ha podido tener es un interés en que esa persona con nombre propio sea la contratada, y ahí donde lógicamente las irregularidades administrativas conjuntamente de manera razonada y razonable podrán darnos cuenta de la comisión de un delito que tendrá que ser objeto de investigación y de sanción por las autoridades correspondientes, le hace el Ministerio Público conjuntamente con el Poder Judicial. O sea, finalmente esto es un tema penal. Sí, por supuesto, en mi punto de vista no me queda duda de que habrá casos en los cuales solamente habrá una mera sanción administrativa en el supuesto de hecho que no cumpla con algún requisito inocuo. Por ejemplo, me olvidé de adjuntar un DNI. Bueno, lamentablemente puede pasar, ¿no? Sin embargo, eso no va a cuestionarse o no va a ser lo mismo a que la persona nunca haya tenido, por ejemplo, un registro nacional de proveedores, es decir, que era imposibilitado de poder contar con el Estado. Claro. Ahí cambiará la figura diametralmente, ¿no? Una cuestión es, me olvidé de adjuntar el DNI, que se puede subsanar, a otra es la que tú no tenías la posibilidad de contratar o trabajar para el Estado, pero aún así lograste acceder. Ahí viene el problema que todas las áreas, todas las entidades del Estado lo tienen, que obviamente será objeto de investigación y de responsabilidad.